Lo que Estados Unidos más está necesitando es que la Biblia sea propagada, porque hoy día, de ser una nación que le dio mucha prioridad y que su desarrollo lo encontró en poner los principios cristianos en su cultura, hoy día es una nación que debe de ser evangelizada de nuevo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Esto es Perspectiva a través de Radio Eternidad. Sean todos bienvenidos. En el libro de Juan hay una declaración que dice que la luz venía al mundo y que esa luz era la vida de los hombres. Pero que los hombres, Julián, amaron más la luz que las tinieblas. Así es. Porque todo lo que viene a la luz, es expuesto. Y como todo lo que es pecaminoso le gusta refugiarse en la oscuridad, pues la luz es enemiga. La verdad siempre ha tenido contendientes, la verdad siempre ha tenido confrontaciones, porque de dos maneras. Porque la verdad confronta, y aquellos que son confrontados por la verdad confrontan entonces la verdad. Ajá. Es una vía, es de doble vía. Es de doble vía. Pero la verdad no se tuerce. No. Y la verdad está ahí para hacer verdad hasta las últimas consecuencias. Y pasará la tierra y ni una tilde dejará de cumplirse. Así es. Hasta que todo se cumpla. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Jamás pasará. La semana pasada, el viernes, una noticia se hizo muy conocida en los diferentes países y que tuvo cierto impacto en la comunidad cristiana. Pero antes de entrar ahí, yo quiero traerles a nuestros oyentes, Julián, la lista de los 7 países más acérrimos. ¿Países? Sí, países más acérrimos en su posición contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Tenemos Arabia Saudita. Son países que están bajo gobiernos musulmanes, una gran influencia. Sí, claro. Y ya sabemos que esa religión es muy celosa, es muy invasiva. Sí, claro. Tenemos también Corea del Norte. Régimen comunista. Totalmente. Fuerte. Sí. Y su forma de religiosidad, ellos la expresan de una manera muy particular. Bueno, eso me hace acordar a los faraones egipcios, porque ahí solamente puede adorarse a la persona que preside el gobierno. Así es. Lo tienen como un dios. Ya sabemos lo que le puede pasar o le ha pasado a personas que la han encontrado con una Biblia o en una reunión cristiana. Tenemos Somalia, otro país que es muy peligroso para los cristianos. Recapitulando, Corea es el país número 1 en persecución contra los cristianos. Sí. Y el segundo es Afganistán. Exacto. Que se dio a conocer mundialmente más para estas latitudes, porque hay muchos países en África que a veces tú ni los nombres se los sabes, porque hay muchos. Pero acordémonos del conflicto bélico que se armó en Afganistán, los talibanes y todo eso. Es un país en que la Siria y todo eso, musulmán es lo que comanda ese asunto. Y ahí tenemos que la segunda mayor persecución contra los cristianos, los más acérrimos, haciéndole la vida imposible a que camine el evangelio en esos lugares, Afganistán. Entonces tenemos a Corea del Norte como el primer país que persigue a los cristianos, y en segundo lugar tenemos a Afganistán como los peores en esa situación. En segundo lugar, también tenemos a Uzbekistán. Uzbekistán es otro país donde está prohibido tener la Biblia. Pena de muerte o prisiones muy severas, sanciones muy severas para aquellos que se atrevan a portar una Biblia o sean encontrados, ya sea predicando, evangelizando o en una reunión cristiana. Eso. Y para terminar, está la paradisíaca isla de Maldivas, una atracción turística de las principales del mundo. También está gobernada por el régimen musulmán, por esa religión. Y entonces ese es el otro país donde no se puede tener una Biblia, so pena o de muerte o de grandes
consecuencias que incluyen hasta prisión. Tú mencionabas a Afganistán, que está en el sur de Asia, donde, como decía, se dio a conocer mucho por el tema ese del Estado Islámico. Y de hecho, cuando en estos tiempos, luego que sale el gobierno de Donald Trump, que los talibanes tomaron el control de Afganistán. Sí, porque retiraron. Muchas agencias misioneras que trabajaban allá tuvieron que salir. Recuerdo que tuvimos como emisora, tuvimos reuniones virtuales con agencias que estaban trabajando en Afganistán y tuvimos también dando apoyo porque ellos necesitaban que se promoviera la situación y que se promoviera entre los hermanos ciertos apoyos para poder sacar a los hermanos y son vistos como enemigos, o sea, aquellos por tener la fe cristiana para esos musulmanes radicales es un gran peligro. Pero no solamente vemos, Francis, que se ha querido impedir que la gente tenga acceso a la Biblia en esos países. O sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, la situación y por aquí es que viene el tema que traemos de lo que sucede en los Estados Unidos. Y quiero que tú nos pongas en contexto exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, que se materializó el viernes, pero que sabemos que eso es algo que venía en proceso. Sí, y es que Utah. Salió la noticia el viernes de que varias escuelas de un distrito escolar de Utah, el condado de Davis específicamente, han vetado la Biblia después de que el padre de un alumno la denunciara. Oigan esto, señores. Denunciara a la Biblia como un libro pornográfico que promueve incesto, promueve violación sexual, promueve prostitución. Oigan esto. ¿Tú quieres decir algo? No, sí, porque yo quiero que lo llevemos por parte, porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Primero, ¿qué es lo sensacional de esto? Tú y yo estuvimos hablando un poquito. Y ¿es el primer estado donde se prohíbe la Biblia? ¿Qué significa esto? ¿Que la Biblia no esté ni siquiera en un estante de la escuela? ¿O es que no se puede enseñar en las escuelas? ¿O que hay países, o que hay estados que se asumen, hay algo de la Constitución? Para que veamos que no es que porque pasó en Utah es que es la primera vez o es el primer estado que pasa esto, para contextualizar. Sí, en el año 1963, hasta 1963 la Biblia formaba parte de el currículum de educación de las escuelas públicas de todo Estados Unidos. Sí. En 1963 aparece una señora llamada Madalyn Murray, atea, trabajadora social, quien enfrenta lo establecido constitucionalmente y diciendo que la Biblia no debe de estar en las escuelas como un medio que promueve valores y principios morales, porque eso va en detrimento de aquellos que no creen en la Biblia, y que eso muestra que aquellas personas como ella, atea, son personas que promueven malas acciones, malas conductas y demás. Básicamente fue por ahí que vino el asunto. Eso pasaron sus procesos, eso fue a corte y demás, y en el año 1963 fue declarada, la Biblia en las escuelas fue declarado, la enseñanza de la Biblia en las escuelas fue declarado como algo inconstitucional, pero se permitía a partir de ahí que el Estado que entendiera que podía vincularla a nivel de lo que son enseñanzas de libros de literatura, de libros de corte de materias que vinculan la parte social, histórica, podían utilizarla. O sea, era inconstitucional, pero hay estados de los Estados Unidos que todavía la utilizan en esa línea, en una línea de un libro literario, y la tienen incluido también en lo que es el currículum de estudio. Madalyn Murray, esta mujer que fue usada, de hecho hay una película de ella
que se dice, es algo así el título. Sería interesante. Que es la mujer más odiada de Estados Unidos, así se llama el título de eso, de la historia de ella, de la biografía. Pero Madeleine Murray, uno cuando mira esto dice, wow, increíble. Ella murió de una manera muy trágica en el año 1995. Ella, su hijo y su nieto murieron a manos de una persona vinculada a la Sociedad de Ateos de Estados Unidos. Dios. Fueron asesinados. Entonces, eso es un poco ahí de historia de eso, pero hay estados, volvemos para ir ya contextualizando con la información. Sí, ajá. Y para que, sí, eso quiero que lo termines. Y también la oración a las escuelas también fue prohibida. Ya tienes más de 50 años. Sí, fue en la misma época. Fue en la misma época. Fue cercano en la época. Sí, fue en la misma época. Perfecto. Y la Biblia, el sacar a la Biblia de las escuelas de los Estados Unidos fue algo fatal para la cultura norteamericana. ¿Tú te acuerdas, Julián, lo que dijo la hija de este gran predicador? De Billy Graham. Billy Graham, cuando le preguntaron en televisión abierta que por qué Dios estaba permitiendo todo lo que pasó en la Torre Gemela y todo eso. Ajá. Yo creo que todos nos acordamos de lo que ella dijo. Sí. Básicamente lo que ella, el foco de ella fue ¿por qué le exigimos a Dios cuando lo hemos sacado? Nosotros de todo. Lo sacamos de las escuelas. Lo hemos sacado de todo. Los tiroteos en las escuelas, claro, pero sacaste todo lo de Dios de ahí. Entonces, yo estoy convencido que eso ha marcado un antes y un después en la cultura de los Estados Unidos. De hecho, ya en la época de los 60 viene lo que es la revolución sexual que hemos hablado aquí, el movimiento hippie, toda la promoción de antivalores se da fuertemente después que la Biblia es sacada de las escuelas y esos que eran adolescentes y jóvenes se convirtieron en padres. Claro y entonces criaron a sus hijos bajo una cosmovisión donde los valores cristianos no eran importantes. Y por eso vemos, en una ocasión tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de tener un debate en una emisora secular con un politólogo de aquí, una persona considerada un intelectual agnóstico, y hablábamos de ese tema, y él decía que no había sido porque era la Biblia, sino porque las producciones en Estados Unidos empezaron a tener mucha violencia, las madres fueron sacadas para ponerla en el trabajo, pero todo eso se hacía porque la Biblia permeaba la cultura americana. Sí. Como la Biblia permeaba la cultura de Estados Unidos, la violencia era considerado como algo malo, no como algo con lo cual tú te puedes entretener. Algo normal. El que las mujeres trabajaran en su casa con sus hijos como ama de casa no era considerado como una aberración como el día de hoy, sino como un trabajo digno. Y eso es bajo los principios de la palabra de Dios. Esos muchachos lo criaba su madre ahí y no lo criaba todas esas malintencionadas producciones que se han encargado de malformar a estas personas. Julián, entonces aquí se está repitiendo algo que lo estamos viendo ahora en la actualidad. Recordemos que Estados Unidos fue un país formado por inmigrantes y que vinieron con la palabra de Dios, con la Biblia, bajo esos principios, sí, y fundaron esta nación que se compone por diferentes estados que al final se unieron todos, y es lo que forma Estados Unidos, y todos cuando decidieron unirse lo hicieron bajo la sombra de lo que es la Biblia, bajo el amparo de sus directrices. Sus presidentes, sus gobernantes invocaban a Dios en sus ejercicios. Está permeada la Constitución de Estados Unidos por la palabra de Dios. Entonces vemos acá que porque una mujer en ese año sale siendo portavoz de una minoría, la gran mayoría es sometida a la voluntad de una minoría, que es precisamente lo que estamos viendo ahora, donde una minoría ha logrado imponer muchas cosas que la gran mayoría rechaza. Tiene mucho que ver con quiénes son los que están en puestos de poder. Ahí es donde está el punto. O sea, porque ya en el 1963, cuando ella aparece, ya venía un debacle moral en Estados Unidos. Entonces, eso tiene mucho que ver. Por eso es la importancia de que aquellos que nos dirigen, nos gobiernan, que están vinculados al Estado, sean personas que tengan inclinación hacia Dios o siervos de Dios, ¿verdad? Que pudieran estar. Eso ayuda a cuidar
más nuestras sociedades, ciertamente, porque la gente no va a los puestos de gobierno sacando su cosmovisión de vida. La gente va con su cosmovisión de vida, la gente va con sus creencias y eso lo vuelve una agenda. Entonces, eso pasó. Entonces, el caso que nos ocupa, volviendo a esa parte ahí, leyéndosela a ustedes para que puedan tener la noticia un poco mejor, dice que es pornográfica, que tiene, según lo que se presentó aquí y el veto, o sea, la prohibición en escuelas de Utah, un estado, digamos que considerado conservador, al igual que Missouri, la Florida también, considerados como conservadores. El padre dijo que hay pasajes de la Biblia que tienen incesto, violación, prostitución y que es pornográfica. Oiga qué ridiculez. Entonces, se amparó en una normativa estatal que fue aprobada el año pasado que ha sido utilizada para censurar libros que sí son pornográficos. Libros que quieren enseñar que los niños y las niñas tengan relaciones que son pecaminosas ante la palabra de Dios, relaciones que no son conforme al diseño de Dios, que son las relaciones homosexuales. Entonces, eso que fue usado para cuidar de libros que iban dirigidos hacia la parte pornográfica, una ley, una normativa muy buena en ese sentido para cuidar esa parte, pues entonces la persona presentó argumentaciones de que la Biblia contiene eso. Entonces, ¿qué sucede? Un comité dedicado al asunto ha decidido que la Biblia se retire de 7 u 8 escuelas de nivel elemental y medio, aunque los institutos de secundaria pueden mantenerlo. Lo que me llama más la atención, y con esto te paso a ti, Francis, es que un legislador republicano llamado Ken Ivory, que estuvo vinculado, miren cómo es que cómo van estas cosas, señores. Él estuvo vinculado con esa normativa estatal, pero él mismo apoyó ahora que la Biblia no esté en las escuelas. Él lo apoyó totalmente. O sea, él que promovió eso, él está de acuerdo con esa mentira, porque eso es una mentira de marca mayor en una nación como los Estados Unidos, que es promotora número 1 de la pornografía, el país donde más pornografía se consume y se produce en el mundo, hasta por los tuétanos tiene la pornografía los Estados Unidos. Entonces, y en esos estados conservadores hay muchísima exposición al tema de la pornografía. Y entonces quieren sacar la Biblia que lo único que hace es bien formar al hombre. La Biblia que lo único que hace es hacer que el hombre conozca a su Dios, pueda tener una relación con Dios, pueda vivir para Dios y que viva cuando las personas abrazan la fe revelada en la Biblia, se convierten en personas que viven bajo los más altos estándares morales. Lo que Estados Unidos más está necesitando es que la Biblia sea propagada, porque hoy día, de ser una nación que le dio mucha prioridad y que su desarrollo lo encontró en poner los principios cristianos en su cultura, hoy día es una nación que debe de ser evangelizada de nuevo, donde esto es un claro ataque a la fe cristiana. Y más adelante vamos a tocar algunos aspectos bíblicos, no me voy a adelantar, Francis, porque cuando vamos a la Biblia, nosotros vamos aquí en este programa con la misma Biblia a tumbar esa ridiculez que está pasando en eso, y que ustedes, ¿verdad? Y los hermanos que nos escuchan desde Estados Unidos, personas que quizás esto les llama la atención, personas que quizás nos están escuchando que no son cristianos y muchas veces personas que no creen en Dios, no investigan las cosas, sino que se montan en las olas. Y nosotros sabemos de eso porque recibimos ataques de personas no creyentes que dicen, no, que la Biblia promueve esto. Cuando tú le dices, ¿en dónde lo dice? No te lo saben decir. Entonces es importante que nosotros podamos mostrar que eso es falso de toda falsedad.
Es una mofa, es una falta de respeto y una irreverencia el que hayan querido meter dentro de esa ley o de ese proyecto un libro como la palabra de Dios. O sea, el que tú pongas al mismo nivel para sancionar la palabra de Dios a libros de preferencias sexuales y de género es una falta de respeto, es una mofa, es una provocación. Pero precisamente los que se oponen a la verdad viven de eso, para su perdición. Para su perdición. La palabra de Dios, dice Pablo, esas señales son para perdición de ellos. Porque eso no se puede comparar. Hay mucha gente que sin saber comienza a hablar y juzgar la palabra de Dios. Y me gusta mucho una parte de la palabra donde dice, Dios le dice a esa gente, ¿y quién eres tú para juzgar mi palabra? ¿Acaso tú la conoces? ¿Acaso tú vives a través de ella? ¿Te sujetas a ella? Entonces tú no eres quien para juzgar mi palabra. Julián, mucha gente, no lo que tú acabas de decir. No, porque esto, que lo otro, que la Biblia manda. No. Que la Biblia esto, que la Biblia manda, que la Biblia, que esos pasajes, que eso y lo otro. Miren, hay una cosa que hay que tener clara. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que se recopiló durante cientos y cientos de años. Y a Dios nunca le ha interesado la idea, porque no tiene que esconder absolutamente nada, porque es un Dios santo, puro y justo. Es un libro donde narra acontecimientos durante toda esa época. Y ahí usted va a ver de todo y va a leer muchas cosas. Y mucha gente sin entendimiento o con muy mala intención pone en su boca cosas que la Biblia nunca ha dicho. Usted se lee grandes obras de la literatura universal y usted va a ver incluso relatos de historias, claro, de episodios sangrientos, violaciones, mutaciones, va a haber vulnerabilidad de derechos humanos, va a haber incesto, va a haber de todo, va a haber abusos. En las guerras pasan cosas que cuando se cuenta un poquito y sale una película, eso les rompe el alma a cualquiera. Así mismo. Entonces, Dios ni siquiera de los hombres que utilizó le escondió sus faltas, porque es un reflejo de la humanidad caída. Eso es. Ahora, una cosa es que la palabra de Dios se recoja como un libro histórico a acontecimientos y otra es que apoye y diga que eso está bien. Porque la misma palabra de Dios se ocupa de condenar esas acciones. Usted va a encontrar los mandamientos a partir de Éxodo 20. Usted va a ver un listado de mandamientos. Sí. Y ya hay principios antes de eso. Así es. Y la mayoría de los países, sus constituciones fueron creadas llevándose de esos mandamientos. Están reflejados ahí. O sea, ¿por qué lo cogieron? Porque son buenos, porque son justos, porque dice que el mandamiento de Dios abre los ojos y sana el alma. Entonces, sí hay mandamientos, pero léalo. Lea los mandamientos. ¿Dónde en uno de esos mandamientos dice que usted tiene que cogerle la esposa a su prójimo? ¿Que usted tiene que deseársela? ¿Dónde en un mandamiento de la Biblia dice que usted tiene que robarle al otro lo que tiene y que lo mate? ¿Dónde en un mandamiento dice que usted tiene que ser un envidioso? ¿Dónde en un mandamiento dice que usted tiene que entrar disparando a una escuela? ¿Dónde en un mandamiento dice que el gobierno debe ser corrupto y robarse las riquezas de un país? ¿Dónde dice en un mandamiento que el hombre tiene que tener muchas mujeres? ¿Dónde dice en un mandamiento que usted tiene que odiar a su prójimo? Dígame, ¿dónde dice en un mandamiento que usted tiene que criar a sus hijos enseñándole pornografía, violencia, odio a su prójimo? Hay un mandamiento. Por eso es que mucha gente que no conoce la palabra de Dios se monta en esa ola. Ciertamente, en la Biblia están todos esos acontecimientos, pero Dios jamás ha dado un sí a eso. Al contrario, los ha condenado y lo condena hasta ahora. Incluso cosas culturales, porque mucha gente le gusta cogerse de ahí, Julián. No, que la antigüedad, que las mujeres, que esto, que los hombres, que los reyes tenían tanto. Dios nunca aprobó eso. Nunca. Como tampoco lo aprueba ahora.
o no está pasando hoy en día. Así es. Entonces quiere decir que si la Biblia comenzara a abarcar más terreno, Julián, y ver a todos los que todos estos políticos corruptos están haciendo, ¿usted va a decir que Dios lo está viendo y lo está complaciendo? No, Dios está totalmente en desacuerdo con eso, como lo estuvo en desacuerdo con aquellos tiempos. Si un presidente hoy anda de sinvergüenza, de fornicario, de adúltero, de ladrón, y la Biblia estuviera escribiéndose y narrara eso, que en Estados Unidos, que en República Dominicana, que en Chile. Entonces, ¿quiere decir que eso Dios lo está aprobando? No lo aprueba ahora y no lo aprobó al principio. Por eso, que aparezcan escenas de el caso de lo que pasó con Lot y todo eso. En ningún momento Dios dijo que le dijo, mira, Lot, acuéstate con tus hijas. Nunca en la vida, incluso eso lo que le trajo fue desgracia a Israel después. Claro. Entonces, que quede bien claro. Usted como cristiano lo tiene claro, qué bueno. Usted como nuevo cristiano tiembla ante estas dudas, lo tiene claro. Y usted, que aunque no ha aceptado a Cristo, le han llegado a los oídos ese tipo de crítica, que le quede claro. La Biblia relata acontecimientos que para nada, aunque estén ahí, Dios ha aprobado jamás, ni lo aprobará, porque Dios no cambia. Es así, y también, porque la Biblia tiene géneros literarios, y la Biblia, dentro de eso están las narrativas, o sea, acontecimientos históricos. Muestra acontecimientos históricos, tiene doctrinas, tiene mandamientos y demás. Y lo que se está vetando en esto aquí del condado de Davis, en el estado de Utah, la mentira es que la Biblia promueve, o sea, como que enseña estas cosas. Y es bueno aclarar también que cuando la Biblia habla de estas cosas no usa el morbo. No hay morbo. Por ejemplo, tú tienes un libro como Cantar de los Cantares. Precioso. Hermoso. Un libro poético, que es un poema lírico. Y Cantar de los Cantares presenta la relación la relación de pareja como Dios la ha establecido, como la diseñó, entre un hombre y entre una mujer. Una relación, en Cantar de los Cantares, se ve la parte emocional de la pareja, la parte espiritual, pero también se ve la parte física. Y aún la información que da sobre la parte sexual es totalmente poética, no morbosa como la pornografía. Entonces, hay algunas cosas, y aquí quiero ir a la palabra en esta parte sobre algunos puntos que ellos destacan. Dicen, no, que la Biblia promueve el incesto. Levítico capítulo 18, desde el versículo 6 al 18, condena tajantemente las relaciones de incesto. Totalmente. Levítico capítulo 18 lo pueden ver. Y esas ordenanzas contra eso permea todas las escrituras hasta el punto tal que para los judíos eso era muy claro. O sea, estamos hablando que condena y hasta lo detalla. Levítico 18 lo va detallando. No tendrás relaciones con tu madre, no tendrás con tu hermano, con tu hermana, con tu hija. O sea, lo detalla. Está prohibido el incesto a la luz de la Biblia. La Biblia también prohíbe las violaciones sexuales. Deuteronomio capítulo 22 del 13 al 29. Habla en contra de obligar a una mujer a tener sexo de manera forzada. E incluso en la ley, ese hombre podía ser apedreado. En la ley mosaica. Y para los judíos, volvemos a la cultura judía permeada por estas verdades, vemos como para ellos eso era muy claro. Para el cristiano es muy claro también. Para el cristiano el incesto es pecado. Para el cristiano la violación sexual es pecado. Son aberraciones ante los ojos del Señor. La prostitución, otro tema también. La prostitución a la luz de la Biblia también es una práctica pecaminosa. ¿Qué dice 1 Corintios 6:13? Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces nosotros vemos que esas acusaciones, la pornografía a la luz de la Biblia, eso es aberrante. Entonces, esto es un ataque a nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia de la sexualidad? Hebreos 13:4. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales
los que practican la inmoralidad sexual y los adúlteros los juzgará Dios. Dios condena a estas personas. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y un último versículo, Gálatas 5:19, hablando en contra de la inmoralidad sexual. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad sexual, impureza y sensualismo. O sea, estamos hablando de que la Biblia condena, no promueve, no enseña ninguna de estas cosas, por la cual en el condado de Davis, a más o menos como 8 escuelas vetaron y se les prohibió que tuvieran la Biblia. La Biblia lo que sí promueve es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Promueve el diseño de Dios de la sexualidad. Promueve el sexo como algo hermoso en el marco del matrimonio. Y está en contra de todo esto. Esta es una acción más de los Estados Unidos para hacer daño. Y por último, en esta parte de mi comentario, la Biblia, nosotros vemos que a los niños les es beneficioso tener contacto con la palabra de Dios, porque la Biblia va haciendo que el temor a Dios se vaya fomentando en los niños, que el vivir una vida de respeto, una vida amando a Dios y amando al prójimo, sea algo que ellos vayan conociendo, algo de lo que carecen nuestras sociedades de hoy. Entonces, estamos ante otro atentado en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de nuestra fe. Julián, par de cositas. Mira, esto es de gran bendición para nosotros mismos y también para nuestra audiencia. Y la iglesia debe levantarse y hablar sobre esto. Claro. ¿Tú te acuerdas el pasaje donde a Jesús le traen a una mujer sorprendida en el acto de adulterio? Sí, claro. Todos los que tenemos una Biblia, leemos la Biblia y conocemos la Biblia, y mucha gente que hasta los ateos la leen, saben muy bien lo que pasó ahí. Jesús pues está bien. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dijo que mientras escribía sobre el suelo, cuando levantó la vista, ya se habían ido. ¿Por qué se habían ido? Se habían ido porque eran unos hipócritas. Uh-huh. Porque ellos debieron también traer al fornicario. ¿Entiendes? Entonces Dios no está de acuerdo con eso. Y eso de los niños, para finalizar de mi parte, no, que no tiene nada que enseñarle. A las agendas sí tienen que enseñar a los niños, ¿verdad que sí? Estos valores de esta nueva izquierda, sí tiene que enseñar a los niños. Se lo está educando muy bien a usted, que no quiere saber de la Biblia. Usted que dice que la Biblia no tiene valores para ellos. Las generaciones eran más sanas que ahora. ¿Y sabe cómo era? Por los principios bíblicos. Eso es. Entonces, estas agendas sí tienen los valores que usted quiere para sus hijos. ¿A dónde lo están llevando? Además, ¿estaría de acuerdo contigo, tú que te pones a la palabra de Dios que no es para niños, si aclaramos, porque a mucha gente le gusta confundir? Ciertamente, un niño no está capacitado desde el principio a tomar la Biblia y leerla por sí solo. Y Dios es el primero que lo sabe. Y por eso instruye a los padres. Enseñen a sus hijos. Exacto. Con la palabra de Dios. Porque una vez, cuando yo era pequeño, cogí y me puse a leer la Biblia y leí Apocalipsis y me dio pesadilla. Claro. Por un muchacho sin entendimiento, que no conoce de Biblia, que no conoce hermenéutica, que no conoce nada de eso, ni el lenguaje que usa la Biblia. Claro que un niño, Julián, tú no vas a comenzar a tu pequeño Julián Junior, de que toma papi, lee la Biblia. No, porque él no tiene todavía la capacidad para entender este tipo de lenguaje. Por eso que Dios le dice a Julián y me dice a mí, mira, lee la palabra del Señor. Y también está el liderazgo de la iglesia, por ejemplo hay personas que Dios ha capacitado para trabajar con niños, sí. Y en las escuelas donde está permitido el que la Biblia se enseñe, sí. No es cualquiera, porque la teología también es una carrera que se hace a nivel profesional, los estudios teológicos, y por ende son personas que así como usted se prepara para ser licenciado en contabilidad, en economía, hay personas que son preparados en pedagogía, sí. Y en estudios bíblicos para enseñar. Así mismo. Entonces, y eso es eso se hace también a nivel de una educación formal. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista,
como dicen por ahí, te lo compro. Pero no me vengas a meter en el mismo saco que la Biblia no representa y tiene valores fundamentales para que nuestros hijos crezcan. Porque sí los tiene. Claro. No hay nada mejor en este mundo que la palabra de Dios para vivir una vida íntegra, desde pequeño hasta mayor. Ciertamente, deben ser supervisados al principio, hasta que crezcan en años, en estatura, en gracia, y puedan ya ser maduros para leer. Sí. Pero no hay nada. Cuando yo escuché eso de que la Biblia no tiene valores éticos, ni espirituales, ni morales, ahí es donde se ve la hipocresía que vive este mundo. No existen valores más altos que eso. Cuán hipócritas son esos que están detrás de todos estos ataques cuando ellos mismos saben todas las vagabunderías, sinvergüencerías que este mundo está promoviendo desde los estados con unas agendas ocultas que la están sacando poco a poco. Y usted dice que la Biblia no tiene valores y morales. Destruyendo las sociedades. Exacto. ¿Y cómo está el estado de la sociedad actual? ¿Está mejor? Con razón, la palabra de Dios, la palabra inerrante de Dios, la palabra inequívoca de Dios, dice lamentablemente que los días irían de mal en peor. Y que la situación del hombre en los postreros tiempos iba a ser tan deprimente, tan mala, que incluso cuando Dios comienza a hacer los juicios sobre la tierra, dice que aún así van a maldecir el nombre de Dios. Eso de es. Tan al fondo que habrá caído esta humanidad por rebelarse contra Dios y su palabra. Eso es así, y toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Forma personas que van a obrar bien ante aquellos que les rodean. Eso es lo que naciones como los Estados Unidos, República Dominicana y todas las naciones representadas en cada uno de ustedes que están oyendo y viéndonos necesitan. Si queremos ver nuestras sociedades diferentes, eso es lo que debería de promoverse más. Y por eso nosotros los cristianos tenemos un gran compromiso y es de seguir llevando esta verdad, aunque no le guste a quien no le guste. Así es. Nosotros estamos aquí para ser sal y luz del mundo y nadie nos puede callar. Tenemos que seguir llevando esta verdad. Es así, y está demostrado con pruebas que mientras más se aleja una sociedad, un país de Dios y su palabra, cae en una declive de corrupción que, bueno, no hay comparación. Ahí están los resultados. Mírelos usted por usted mismo. Esto es Perspectiva por Radio Eternidad. Gracias por su sintonía. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.